Muy buenas tardes a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Es el día jueves 29 de junio del año 2023 y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlos y saludar a nuestro expositor del día de hoy. Se trata de ni más ni menos que del doctor Eduardo Santillán Cerón. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, bastante contento de la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Permítanme leer una semblanza del doctor Santillán. El doctor Santillán nació el 31 de octubre de 1971 en Talcayuca, estado de Hidalgo. Impulsado por sus profesores del bachillerato en Pachuca, Hidalgo, a los 17 años, presentó su examen de admisión a la maestría en ciencias en la entonces sección de control automático del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Fíjense, eso quiere decir que Eduardo no entró a estudiar la licenciatura, sino que entró directamente a estudiar la maestría. Exactamente. Pese a su corta edad de 17 años, él fue admitido en el programa de maestría en ciencias y se graduó exitosamente en noviembre de 1991. El CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional es su alma mater. Allí obtuvo un segundo grado de maestría en ciencias en el área de matemáticas en febrero de 1994 y el doctorado en ciencias en matemáticas en febrero de 1996. Cabe señalar que el grado de doctor lo obtuvo a la edad de 24 años, bajo la dirección experta del doctor Adalberto García Maínez del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entre 97 y 2000 hizo 3 estancias postdoctorales en los departamentos de las universidades de York, de Toronto, de Montreal, en Canadá, con el apoyo de becas otorgadas por el CONACYT de México y por la Universidad Laval de Quebec. En el año 2000 también trabajó en el departamento de matemáticas de la Universidad de Constance, en Alemania. Durante esas estancias resolvió un problema abierto planteado originalmente por los profesores Chirca y Stout en 1995. El doctor Santillán Cerón demostró que toda copia topológica de la recta real es removible para funciones holomorfas en el espacio complejo C2. Esta solución fue publicada en 2001 en la revista Canadian Mathematical Bulletin. El profesor Stout hace un análisis detallado de esta solución en su libro titulado Polynomial Convexity. En septiembre de 2000 regresó a México y se incorporó al Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF, en donde continúa desarrollando su trabajo de investigación en el área de análisis complejo. Además de formar estudiantes de maestría y de doctorado, a la fecha ha dirigido 5 tesis. A mí se me hace que esto ya cambió, Eduardo. Sí, solamente 5 tesis. Ya cambió a 10 tesis, 5 de doctorado y 5 de maestría. Eso. Es un poco anterior la reseña. Sí, esta reseña. Él ha publicado más de 35 trabajos en libros y revistas especializadas de mucho prestigio. Esto obviamente con arbitraje estricto. Al menos 25 de los trabajos han sido publicados en revistas internacionales en el Journal Citation Reports. También ha redactado más de 30 reseñas de artículos matemáticos con el fin de fomentar la divulgación del conocimiento. Los trabajos de investigación han tenido una repercusión importante en varias áreas de la ciencia, tales como varias variables complejas, geometría discreta, programación matemática, biología teórica, etc. El doctor Santillán ha publicado como autor único, pero también ha cultivado una fuerte colaboración con profesores de reconocido prestigio internacional, como son Paul Gaultier y el doctor Jean Lasserre. Su trabajo con el doctor Lasserre puede enmarcarse dentro de las áreas de geometría discreta e investigación de operaciones. Más aún, su trabajo conjunto ha encontrado aplicaciones en la reconstrucción de imágenes tridimensionales en tomografía y resonancia magnética. Esta no ha sido la primera vez que el doctor Santillán ha incursionado exitosamente en otras áreas del conocimiento humano diferentes a la de su trabajo de doctorado,
pues también ha escrito con el doctor Moisés Santillán varios artículos en biología teórica. El profesor Chris Myers hace un análisis detallado de un par de sus artículos en un libro intitulado Engineering Genetic Circuits. Actualmente es investigador titular 3C en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 2007. Ha sido nombrado investigador nacional a partir de 2012. Es árbitro de varias revistas especializadas del mayor prestigio internacional. Además, fue galardonado con el premio de la Academia Mexicana de las Ciencias en el año 2011. Su trabajo de investigación no le ha impedido dedicar buena parte de su tiempo para asesorar a los estudiantes e impartir cursos obligatorios a alumnos de nuevo ingreso, tanto en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF como en los departamentos de Física Médica y de Biomedicina Molecular allá mismo en el CIMBESTAF. Finalmente, el doctor Santillán Cerón ha desarrollado metódicamente varias actividades administrativas en el CIMBESTAF del POLI. Entre 2003 y 2005 fue coordinador académico del Departamento de Matemáticas. De 2004 a 2008 fue coordinador del coloquio de profes del Departamento de Matemáticas. Y desde 2010 es el coordinador de la Biblioteca de Ciencias Exactas, Jerzy Plebanski, que es la Biblioteca de Matemáticas del CIMBESTAF. ¿Qué tiempos aquellos? Me acuerdo, Eduardo, cuando me correteabas para que devolviera los libros que se me Esos mandaron. alumnos que nunca regresan los libros a tiempo. Nunca los quieren regresar. Te compré 2 libros nuevos. Pero no regresaste el que pediste prestado. Tienes razón. Bueno. Oye, es un placer recibirte. Es un honor recibirte. Muchas gracias por tomarte el tiempo de darnos esta charla. Bueno, pues a las personas que están conectadas, los que son alumnos, pongan mucha atención, aprendan mucho del doctor Santillán. Los que son actuarios y son actuarios certificados, échenle un ojo a esta súper conferencia y bueno, sepan que además el tiempo que inviertan aquí les va a valer por 2 horas de educación continua ante el Colegio Nacional de Actuarios. Entonces, pues sin más, arránquese, doctor. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación, don Daniel. La verdad, sí es un gusto y un honor estar con ustedes. De entrada, cuando me invitaron, tenía miedo de dar esta conferencia, porque no, nunca he dado conferencia entre actuarios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de qué les voy a platicar? Les voy a platicar de trabajo de biología, de variable compleja, y al final decidí platicarles sobre un tema que siempre me ha interesado bastante, sobre estadística, especialmente porque es un tema que se puede aplicar fácilmente, y creo que ustedes como actuarios, el día de mañana mismo pueden agarrar las ideas de estas conferencias y aplicarlas, y al final de cuentas creo que esa es mi intención. Más que darles un tema súper especializado, quisiera darles un tema en el que fácilmente las ideas que aquí se presenten las pueden aplicar el día de mañana. Bueno, así es que empecemos con lo que más me gusta a mí de la parte de estadística, que son los intervalos de confianza. Uno de los temas que me inspiró es que siempre se dice que para construir intervalos de confianza se necesitan 2 muestras. Es imposible construirlos con una sola muestra. Y esa es una sabiduría popular que cuando uno toma el curso de estadística se lo dicen, bueno, y debes de tomar muchas muestras, al menos 3. A veces se puede con 2, pero no se puede con 1. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, y más aún, ¿qué es un intervalo de confianza? Entonces empecemos con el siguiente caso de estadística que me encanta. La hipótesis es muy sencilla. Ustedes trabajan en una fábrica o lo que ustedes quieran, toman una muestra aleatoria de lámparas o de objetos y todas funcionan correctamente. Me pueden decir con un 95 o 99% de confianza cuál es la máxima proporción de que las lámparas puedan fallar. La idea básica para resolver estos problemas, no sé si se ve al cursor. No, bueno, es la siguiente. Primero, P es la proporción de que la máxima proporción de que las lámparas puedan fallar. Entonces, la probabilidad de la hipótesis, es decir, de que todas las lámparas funcionan, pues es fácilmente, pues, probabilidad básica es 1 menos P a la potencia N. Después nosotros decimos, bueno, esto es mayor o igual a 0.05 en el caso del 95%, o 0.001 en el caso del 99.9%. No hay ningún problema.
Después tomamos esta fórmula y aplicamos menos el logaritmo y obtenemos la diferencia, la desigualdad interior de que el logaritmo de 1 sobre 1 menos p es menor o igual que el menos logaritmo de 0.05 sobre n. Por ahí divido sobre un n, ustedes ya lo saben, sin ningún problema. Como no me gusta trabajar con números muy raros, yo sé que el logaritmo de 0.05 es como 2.97, no me acuerdo muy bien, pero es algo por el estilo, pero en particular yo sé que es menor o igual a 3 sobre n. Y por otro lado, el logaritmo de 1 sobre 1 menos p, yo sé que es mayor o igual a p, y como p es una proporción, pues tiene que estar entre 0 y 3 sobre n. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si yo tomo n lámparas y todas funcionan correctamente, con un 95% de certeza, sé que a lo más 3 sobre n lámparas van a fallar. Si tomo 1000 lámparas y todas funcionan correctamente, a lo más 3000 de cada millón van a fallar. Esa es una de las operaciones básicas para aplicar intervalos de confianza. Es más, si yo quiero trabajar con el 99.9% de confianza, entonces tengo que usar 7 en lugar de 3. Ningún problema. Esto es especialmente útil cuando se trabaja en la fabricación de paracaídas, porque obviamente queremos que los paracaídas no fallen y para ello necesitamos saber cuál es la proporción máxima de que al menos un paracaídas falle, dado que tomamos una muestra donde ninguno falló. Perfecto. Es más o menos conocimiento básico, esto se le llama la regla de 3. Yo le llamo la regla de 3 y 7 porque me permite calcular el 99.9% de confianza. El problema que tengo es que los cálculos están bien hechos, pero y yo que termino con un intervalo de confianza para P minúscula, donde está entre 0 y 3 sobre n. Pregunta, ¿qué es un intervalo de confianza? Segunda, ¿por qué los cálculos se hacen así? Sí, o sea, si yo le estoy hablando del 95%, ¿por qué uso el 0.05% en lugar del 0.95%? Tercera, no entiendo esta fórmula. Sí, ya sé cómo deducirla, pero ¿qué es lo que hay detrás de esta fórmula? Así voy a empezar con intervalos de confianza. Creo que ya muchos ya los han visto. Y es algo muy sencillo, pero es muy adaptable. Lo clásico, uno trabaja, bueno, en este caso no vamos a trabajar con la distribución binomial, vamos a trabajar con la distribución gaussiana, con la distribución normal, porque es la más utilizada, sabemos que en muchos casos es la que se va a presentar, no hay ningún problema. Lo bonito es que solamente depende de dos parámetros, es decir, sabemos que casi todas las distribuciones que aparecen en la vida real son gaussianas y solamente necesitamos saber dos valores, la media y la desviación estándar. Bueno, para empezar a ver los intervalos de confianza, hacemos algo muy trivial. Bueno, si yo sé cuál es la media de la distribución estándar, sé que la probabilidad de cualquier variable aleatoria con esta distribución, la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre la media menos 2 veces la desviación estándar o la media más 2 veces la desviación estándar es el 95.44%. Ningún problema, todo está bien, esto es clásico. Y eso se debe al área que está bajo la curva de la campana de Gauss. Bueno, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el lugar, o sea, aquí yo sé cuál es la media de la desviación estándar, pero voy a ponerles el problema al revés. Supónganse que yo ya tuve una variable aleatoria x, yo ya sé cuál es su valor. ¿Puedo yo conocer cuánto vale la media y la desviación estándar? La respuesta es sí, hay formas de hacerlo, que son intervalos de confianza. Si se conoce la desviación estándar, pero se desconoce la media, caso más sencillo, pues yo puedo, la desigualdad anterior de que la probabilidad de que el valor absoluto de la media menos x menor o igual a 2 sigma, la puedo reacomodar, y la puedo reacomodar de la siguiente forma. Yo no conozco la media, pero sí sé cuánto vale x, y sé cuánto vale la desviación estándar, entonces yo sé cuánto vale x menos 2 sigma, sé cuánto vale x más 2 sigma, y esta fórmula me dice que la probabilidad de que la media esté entre dos valores es del 95%. De aquí nacen los intervalos de confianza. El intervalo de confianza para la media del 95.44% es x menos 2 sigma por la parte de la cota inferior y x más 2 sigma en la cota superior. Ningún problema. ¿Qué significa esto? Eso es un intervalo de confianza, los usamos mucho, los usamos para hacer estadísticas, los usamos ahorita con lo de las elecciones, se van a usar
para calcular intervalos de confianza, saber quién va a ganar, quién no va a ganar, todo lo demás, no hay ningún problema. ¿Qué significa todo esto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En la parte intermedia, en el dibujito, le estoy poniendo un dibujo de varias simulaciones, perdón por repetirme, varias simulaciones para el cálculo de un intervalo de confianza. Ojo, nosotros no conocemos cuál es el valor de la media. Entonces, para cada variable X, vamos a tener un intervalo de confianza. Aquí se toman 50 muestras, para cada uno le encuentro el intervalo de confianza, y el 95.44% significa que de estas 50 experimentos que yo hice, tomando diferentes muestras, en el 95.44%, o sea, aproximadamente en 47 de los 50 casos, estoy exagerando, el valor de la media va a quedar dentro del intervalo de confianza. Y en 3 casos, el valor de la media va a quedar fuera. Ese es un intervalo de confianza. O sea, agarramos un experimento, en lugar de tomar un valor, tomamos un intervalito y nosotros sabemos que la variable que queremos conocer en un alto porcentaje, 95.44, 99, lo que ustedes quieran, queda dentro de este intervalo. Ese es el intervalo de confianza y es la forma más bonita de hacerlo. Perfecto. Pero yo he sabido, porque me han dicho que siempre no se toma una muestra, que se toman varias. ¿Qué pasa si yo tomo varias muestras? Y lo que me dicen, bueno, tome varias muestras independientes, haga el promedio. ¿Qué es lo que está pasando? Si tomo varias muestras normales independientes, la notación, todas con la misma media y con la misma varianza, aquí le llamo varianza ya para no escribir tanto y escribir desviación estándar cada rato. El promedio es otra variable aleatoria normal con media mu, la misma media, y la varianza ahora es la anterior dividida sobre n. Bueno, vuelvo al mismo caso. Si yo conozco cuál es la varianza, la desviación estándar, pero se desconoce la media, entonces yo puedo calcular un intervalo de confianza para la media, igual del 95.44. Generalmente no se trabaja con el 95%. Me gustan más los numeritos como 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, en lugar de otros. Es algo similar. Bueno, entonces calculamos este intervalo de confianza. Lo que nos está diciendo es lo siguiente: n puede ser igual a 1. Entonces basta tomar con una sola medida, x, para tener un intervalo de confianza. Tal vez sea mentira lo que me decían que necesitaban al menos 2 o 3 medidas, basta con una. Y obviamente si queremos, bueno, ¿por qué tomamos varias medidas? O sea, no solamente varias mediciones, no solamente una. Pues el hecho es que como hay una raíz de n en el denominador y nosotros queremos intervalos de confianza pequeños, no muy grandes, si son muy grandes tal vez no nos iban. Entonces queremos un intervalo que sea 2 o 3 veces más pequeño, requieren 4 o 9 veces más muestras. Pero matemáticamente yo no tengo ningún problema para tomar un intervalo de confianza con una muestra. Después les voy a explicar por qué insisto tanto en intervalos de confianza con muestras pequeñas. La principal razón es que trabajando en la parte biológica, sabes que tomar las muestras es muy caro. Una muestra es barata, pero generalmente no se toman una, se tienen que tomar un montón y con varios parámetros. Por ejemplo, ahorita que se trabaja con lo de las vacunas, en la fase 1 se hacen los experimentos con muestras pequeñas, tal vez son a lo más 10 personas. ¿A qué me refiero con caro? Porque si algo falla, una vida humana es bastante cara. O sea, no solamente, cuando me refiero a caro, no solamente es el precio de hacer la muestra, sino que en el caso de las vacunas, estamos hablando de exponer a una persona a una vacuna o a un medicamento desconocido para ver cuáles son las reacciones. Y eso es caro. O sea, a mí me gustaría trabajar con muestras pequeñas, no exponer la vida de 100 personas en la primera prueba, solamente con 3 personas a lo más. Y, o sea, por eso salen en la parte biológica muestras pequeñas. En la fase 2, cuando ya se sabe que que el medicamento más o menos funciona, entonces ya se pueden tomar muestras más grandes. Generalmente son entre 100 y 1000 personas. Y 1000 estoy exagerando, generalmente son 100. Y la fase 3, que es cuando se tiene que hacer la aprobación del medicamento ya para uso generalizado. Y es la más cara, porque sí tienen que ser miles de
miles de experimentos con diferentes personas. Es por ello que siempre, generalmente en México se conoce que el Politécnico se desarrollan vacunas o desarrollan medicamentos hasta la fase 2. La fase 3 es extremadamente cara. O sea, tienen que manejar el medicamento con miles de personas y no solamente administrárselo, sino llevar un control y llevar un control sobre todas las consecuencias de lo que pueda pasar. Es decir, servicio médico, servicios de emergencia a todas las personas con las cuales se experimenta, llevar un seguimiento de varios meses. Bueno, a eso me refiero que las muestras en la parte biológica son caras. Generalmente en el laboratorio, como se hace en vitro, es barato, la cosa se hace en vivo es caro. Entonces, por eso yo insisto con muestras pequeñas. También insisto con muestras pequeñas desde el punto de vista matemático, porque es lo mismo. A mí me dijeron que necesito al menos 2 muestras para hacer un intervalo de confianza. No lo creo. Tiene que ser con una. ¿Por qué? Porque es un reto matemático y tiene sus consecuencias también en la vida real. Pero en fin, punto. Si yo conozco la varianza o la desviación estándar, solamente necesito una muestra. Pero en general, cuando yo hago un experimento, la única asunción que estoy haciendo es que la distribución de los valores de ese experimento es una distribución normal, gaussiana. Y eso depende de los parámetros. Y pues yo no tengo por qué saber cuánto vale la varianza. Y más aún, el hecho de asumir que es una distribución gaussiana ya es demasiado. Todavía para asumir cuáles son las varianzas y la media, eso ya es demasiado. Es extremo. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos si desconocemos la media y la varianza? Regresemos al libro de texto de primaria, sexto de primaria. Si tiene 2 variables desconocidas, se necesitan 2 ecuaciones. Es lo que siempre nos han dicho. Si tenemos 3 variables, necesitamos 3 ecuaciones. Bueno, si yo desconozco cuál es la media y cuál es la varianza, pues necesito al menos tomar 2 medidas. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Tomamos 2 muestras normales independientes, X y Y, del mismo experimento. Las 2 tienen la misma media y la varianza, es el mismo experimento. Lo primero que voy a hacer es calcular estas fracciones. Es X más Y, los valores de X más Y menos 2 veces la media. Yo sé que desconozco la media, pero supongo que la conozco de estas ecuaciones. X más Y menos 2 veces la media sobre sigma raíz de 2 y X menos Y sobre sigma raíz de 2. Bueno, por las propiedades que tienen las variables gaussianas, estas 2 fracciones son variables aleatorias normales, también son gaussianas, también son independientes. Pero ahora tienen media 0 y varianza 1. Media 0, pues X más Y menos 2 mu, se anula la media, y X menos Y, pues se anula la media. Varianza 1, porque lo estoy dividiendo sobre sigma raíz de 2. Ahora, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer para en lugar de trabajar? Yo no quiero trabajar con 2 variables, yo quiero trabajar con una. ¿Qué es lo que se les a ustedes ocurriría hacer para trabajar con una sola variable? Digamos, con la media, que es la que quiero conocer. Pues divido una fracción entre otra. Bueno, los que han llevado probabilidad saben lo siguiente. Si ustedes toman 2 variables aleatorias normales independientes, con media 0 y varianza 1, y las dividen, eso tiene una distribución de Cauchy. Entonces, esta fracción es una variable aleatoria con distribución de Cauchy. Perfecto. Su función de densidad es esta. Es f de x es igual a 1 sobre pi, 1 más x cuadrada. Es una distribución muy fea porque tiene media 0, no tiene varianza. Si usted la intenta calcular, sale igual a infinito. Pues ya se molaron ahí. Perdón, tampoco tiene media, solamente tiene moda, la moda es 0. Sí, bueno. Sí, porque para calcular la media necesita multiplicar por x y luego integrarlo y eso les va a dar un logaritmo y ya se molaron las cosas. Es una distribución muy fea. Pero sin embargo, yo puedo calcular, igual que la gaussiana, cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de esta fracción x más y menos 2 mu sobre x menos y sea menor o igual que 6.314 y ese es el 90%. Ok, y esto me permite calcular un intervalo de confianza para la media mu que yo desconozco. Nótese, en esta fórmula que les puse en la parte inferior, ustedes conocen x y y, son los valores de los 2 experimentos que ustedes hicieron, perfectamente conocido. Desconocen mu y los demás es conocido, son numeritos. Entonces ustedes pueden despejar para mu y les va a dar un intervalo de confianza.
Y el truco fue dividir las dos fracciones, una sobre otra. Eso mató la sigma. Perfecto. Entonces, podemos calcular intervalos de confianza con solamente dos muestras independientes, media y varianza desconocidas, y después de hacer cálculos al derecho al revés, el intervalo de confianza es de esta forma. Nada más reescribí la fórmula, la última fórmula que escribí anterior, de la misma forma que lo había hecho con la distribución gaussiana, y este es el intervalo de confianza, con el 90%, y ese pues, es x menos y sobre raíz de 2. Es una aproximación de la varianza. Si se quiere un intervalo de confianza del 95%, se debe de usar el coeficiente 12.706 en lugar de 6.314. Entonces, con dos muestras, una muestra de dos experimentos, podemos calcular intervalos de confianza para la media cuando la varianza es desconocida. También se pueden calcular intervalos de confianza para la varianza. Pero lo mismo, dos cosas que desconozco, media y varianza, necesito dos muestras. Parece lógico, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si tengo más muestras? Bueno, esto ya caemos en lo que es la distribución TD-Student. Si tengo n variables aleatorias normales independientes, o sea, un experimento donde tomo n muestras, todas con media mu y varianza sigma cuadrada desconocidas, el promedio es otra variable aleatoria normal con media mu y varianza sigma cuadrada sobre n. Si tomo la variable y, que es el promedio menos la media dividido sobre esto, de la forma que la conocen, donde s cuadrada es la aproximación de la varianza. Entonces y es una variable aleatoria con distribución TD-Student, independiente de la varianza, de la distribución estándar, la lleva al cuadrado, y n menos 1 grados de libertad. Perfecto. Como yo conozco, esa ya distribución es antigua. De hecho, TD-Student calculó todas estas distribuciones cuando él trabajaba para Guinness. Y el problema que tenía era cuando llegaban los Guinness, la cervecera, por cierto. Cuando llegaban los cargamentos de cerveza en los trenes, él tenía que tomar muestras de todos los cargamentos y poder determinar cuál era la calidad de la cerveza. Para eso usaba esta fórmula. Así es que deben de agradecerle a todos aquellos que nos encanta la cerveza el hecho de que tengamos la distribución de TD-Student y se pueda hacer estadística. Muchos de los problemas matemáticos vienen de problemas reales, sencillos pero muy interesantes. Lea la cosa mala historia de la distribución TD-Student. Ya, ese solo dato ya valió la conferencia, ¿eh? Sí. Bueno, pero las cervezas son hasta el final. Ahorita se espera. Ah, muy bien. Bien. Pues obviamente, una vez teniendo una distribución, ya podemos calcular un intervalo de confianza. Son de esta forma. Ya los conocen. Esta es la distribución TD-Student clásica. La S la calcularon anteriormente. Y el valor de TDP está dado por esta tabla, que depende con qué confianza quieren trabajar, 90, 95, 99, y con cuántas muestras. Aquí es donde viene la parte interesante. Generalmente se piden 3 muestras, porque los parámetros de TDP decaen rápidamente, por ejemplo, de 63.66 a 9.9, cuando tienen 2 o 3 muestras. Después el decaimiento es un poco más lento. Bueno, sí, entre 2 y 4 muestras, no solamente decae el valor de TDP, sino también el valor de la raíz de n se duplica. No, perdón, se multiplica por raíz de 2, que es 1.7. Entonces, conviene tener 3 muestras y conviene tener 4. Vuelvo a insistir, ¿por qué 2 muestras? Sí, o sea, tomar muestras es caras, lo entiendo, hasta se puede exponer la vida humana, especialmente para experimentos biológicos. Pero ¿por qué insistir en 3 o 4 muestras? ¿Por qué no hacerlo con 2 muestras? ¿En qué casos tenemos nosotros la necesidad de tener muestras pequeñas? La razón es una razón industrial. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, siempre me hago bolas, ¿verdad? Las revoluciones artificiales a finales del siglo XIX, 1800 y tantos, sí. 1800 y tantos, siglo XIX. ¿Por qué le llaman siglo XIX si es 1800? Bueno, sí sé por qué, pero no estoy jugando. En el siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial y toda la industria se basaba en las máquinas de vapor, se tenía un problema. Hay que construir máquinas de vapor donde hay que hervir agua y el vapor es a alta presión.
Obviamente, cuando se empezaron a hacer estas máquinas, no se conocía exactamente cómo se tenía que construir la caldera para que no explotara. Entonces, hicieron muchos experimentos, había explosiones. De hecho, si ustedes ven los relatos de desastres industriales en el siglo XIX, hasta los tanques de almacenamiento de productos explotaban porque no se construían con el material adecuado, con la técnica adecuada. Lean, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gran explosión de melazas en Chicago, que es un depósito grande de melazas que se usaba para obtener alcohol. No lo diseñaron bien y tronó. Y todo Chicago se llenó de melazas. Peor aún fue cuando explotó un depósito casi industrial de whisky. Eso fue, creo que fue en Dublín. Lo mismo, hubo un incendio. El depósito que tenían de whisky, que no son depósitos chiquitos, son depósitos de 1000 litros aproximadamente, pues explotó. Problema, el whisky arde cuando hay un incendio. Entonces tenían una cascada, no solamente, sí, tenían whisky corriendo por la calle, pero whisky ardiendo. O sea, fue un gran problema. Y apagar un incendio de alcohol es bastante difícil. Pero en fin, lean sobre estas partes. Entonces, sí reconocen lo que es esas partes, ¿no? Son calderas que explotaron de trenes de vapor. Es la locomotora de vapor. Sencillamente se empezaron a construir y se tuvo que hacer un compromiso. Sí, pues la regla básica, para que no explote, a las paredes más gruesas, o sea, todo más robusto, más pesado para que aguante la presión de vapor. Problema, pues cuesta dinero mover grandes pesos, aún con trenes cuesta dinero. Entre más pesadas sean las calderas, o sea, yo voy a requerir una caldera más ligera para que no me cueste tanto. Pues si la hago más ligera, me expongo a que no esté bien diseñada y va a terminar explotando como estos accidentes. Estamos hablando del siglo XIX, los cálculos se hacían a mano, no había muchas de las nuevas tecnologías, no había las tecnologías de cómputo que existen ahora, y la única forma de saber si un nuevo diseño iba a funcionar o no es lo que se llaman las pruebas destructivas. Se construye la caldera, se enciende, se le va subiendo la presión hasta que explote. Es una prueba, eso es un experimento. Entonces ahora díganle a uno de los que estaban fabricando calderas, ustedes llegan como estadísticos, le dicen, bueno, sí, mira, están los resultados. Hicimos este experimento y la caldera tronó a tal presión. Dime cuál es el intervalo de confianza para poder hacer mis diseños que aguanten en cualquier situación. Oiga, jefe, pero hay un problema. A mí me enseñaron que para la estadística necesitan al menos 3 muestras. ¿Puede hacer explotar las otras 2 calderas para a ver si va a funcionar? Lo más seguro es que les digan, ¿sabe qué? Me sale más barato contratar otros 10 estadistas que hacer explotar otra caldera. Ese es el problema. A nivel industrial, hay muchas pruebas que se tienen que hacer pruebas destructivas. Se tiene que diseñar la máquina y se tiene que llevar a su máximo nivel para ver si truena o no. No hay de otra. Y ahí sí, es extremadamente caro. Aunque no se exponga una vida humana, es extremadamente caro hacer estas pruebas destructivas. Y ustedes van a decir, bueno, sí, pues el siglo XIX, ya en el siglo XX las cosas eran diferentes. Pruebas destructivas del siglo XX. Cuando se empezaron a construir las líneas de distribución de alta tensión, se necesitan transformadores que suban el voltaje, bajan el voltaje, y se tiene exactamente el mismo problema. Ustedes pueden hacer sus diseños a todo dar, y ustedes dicen, sí, este transformador va a aguantar tal potencia, y no solamente va a aguantar tal potencia, en los problemas como ahorita que tenemos mucho calor y que va a haber una demanda de más energía, usted no se preocupe. Le garantizo que aguanta 100 kilowatts, pero en caso, usted lo puede correr hasta 200 kilowatts sin problema. Pues obviamente hay que hacer el experimento para ver si es cierto. Y hay que hacer el transformador con todas las mejores especificaciones. Hay que subirle la potencia para ver hasta cuándo explota. Es lo mismo. Ustedes son muestras pequeñas. Ustedes no pueden hacer explotar 10 transformadores para sacar un intervalo de confianza. Sí, a la hora que hacen un transformador toman un montón de mediciones. Es el principio de los grandes datos, que hay gran cantidad de datos diferentes. Pero hay pocas muestras, y eso son las pruebas destructivas. Y lo mismo ahorita vamos a decir, bueno, sí, pues es el siglo XX, yo ya nací en el siglo XXI, ahorita tenemos supercomputadoras, ya tenemos hasta ChatGPT que puede escribir textos, tenemos supercómputos, ya las computadoras le ganaron a los, ¿cómo se llama?, mejores ajedrecistas del mundo. Pues hago un modelo, lo meto a la computadora y que me diga cuáles son los problemas.
Bueno, existen pruebas destructivas del siglo XXI. Y adivinen qué se aplican, lo que está de moda, viajes espaciales. En la construcción de cohetes se sigue haciendo lo mismo y sigue siendo el mismo problema. Ustedes pueden diseñar un cohete, un motor de cohete lo más bonito que ustedes quieran, usando todos los mejores materiales y lo demás, pero, ¿cómo se llama? Musk les va a decir, sí, pero yo no voy a pagar por cada kilogramo que suba este cohete, es un montón de dinero, yo no voy a pagar por eso, me lo haces lo más ligero posible. Entonces ustedes tienen que diseñar su cohete, construir las paredes de los motores lo más ligeras posibles, o usar nuevos materiales, como el que empezaron a usar fibra de carbono en lugar de, ¿cómo se llama?, de acero inoxidable para los tanques de hidrógeno. ¿Qué estaban usando? ¿Qué es hidrógeno y gasolina? No, perdón, ¿era gasolina y oxígeno? ¿O hidrógeno? No, era gasolina y oxígeno. Entonces dijeron, bueno, podemos ahorrar peso, ya tenemos supermateriales, en lugar de meterte, ¿cómo se llama?, acero inoxidable, que es muy pesado, pues le metemos fibra de carbono. ¿Y qué truena? Explotó. ¿Por qué? Pues que no se sabía cómo se comportaba la fibra de carbono a esas temperaturas y se tiene que hacer el experimento. O sea, sí, vamos a ahorrarlo, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer un experimento para ver si las cosas funcionan, si las cosas salen como yo hice los cálculos. No importa que tenga supercomputadoras, seguimos teniendo el mismo problema. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Los motores de cohetes se construyen y se hacen pruebas destructivas. Se le sube la potencia hasta que truena. Y lo mismo, si ustedes llegan con Musk y le dicen, sí, pero yo necesito hacer explotar 4 cohetes para poder empezar a hacer mis cálculos, les va a decir lo mismo. Sí, me sale más barato contratar un equipo de estadistas que hacer explotar 4 cohetes, ¿no? Mira, nada más tienes 1 o 2 cohetes que explotaron, ahí están todos los datos, tomamos un montón de mediciones, dime cómo mejorar mi producto. Bueno, esta es una de las razones por las cuales, regresando a las pruebas destructivas en el siglo XX, siglo anterior, cuando se empezaron a diseñar las máquinas eléctricas, Mashol, que es uno de los ingenieros que estaba trabajando ahí, se le ocurrió que se podían hacer intervalos de confianza con una sola muestra. No se puede usar la TD-Student. Recuerden que en los cálculos de la TD-Student siempre se divide sobre la raíz de n-1. O sea, al menos tiene que haber 2 muestras, si no, sale igual a infinito. Y Mashol dijo, sí se puede, y lo hizo. La pregunta es cómo lo hizo. Es la parte interesante que me gustaría enseñarlos. Y más que vean las fórmulas, quiero que entiendan cuál es la filosofía detrás de los cálculos. Si solamente se tiene una muestra, usamos la prueba de Mashol, es un ingeniero electricista. Esta teoría casi no se conoce en matemáticas porque se publicó en el ¿cómo se llama? Journal del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Bueno, en ingeniería eléctrica le dicen el pero bueno, por razones obvias. O sea, es un journal, el journal de los principales sobre ingeniería eléctrica, y este dato, esta técnica quedó sepultada ahí. Pues no sepultada, ahí vemos gente que nos gusta bastante. Y es el reto, ¿qué pasa si solamente tengo una muestra? Es normal, es una distribución normal, no hay problema. Pero no conozco la varianza y no conozco ¿cómo se llama?, la media, y no conozco la varianza. Bueno, la idea es, bueno, si solamente tengo una muestra, pues voy a hacer un educated guess, un valor a de Vancouver, perdón por la expresión, pero en sentido común. Entonces, si yo tengo una sola muestra que es el resultado del experimento, pero yo estoy haciendo el experimento, entonces digo, bueno, yo sé que más o menos va a tener un valor, y eso lo llamo new hat, new gorrito. Entonces, como necesito 2 variables o 2 datos, tomo la muestra y un educated guess. Son independientes, eso significa que el educated guess lo tengo que calcular antes de ver la muestra. No lo vayan a poner, no vayan a tomar la muestra y decir, sí, el educated guess es exactamente el valor de la muestra. No se vale, hay que calcularlo antes que generalmente se hace con los cálculos que hace uno o por el buen feeling ingenieril. Pero bueno, entonces ya tengo 2 variables, X y new hat. Se lleva a cabo un cambio de variables. Lo mismo, yo quiero distribuciones, una distribución normal con media cero y varianza 1. Entonces meto la variable U, que es el valor de la muestra menos B1 sobre sigma. ¿Está? Y por el otro lado meto la variable V,
que es igual. Digo, V no es una variable, es una constante. Es igual a mu hat menos mu sobre sigma. En este caso divido sobre sigma porque solamente estoy usando una variable. En el caso de la distribución de Cauchy, como había dos variables, tenía que dividir sobre sigma raíz de 2. Aquí es sigma raíz de 1, es algo normal. Entonces tengo una nueva variable que es una distribución gaussiana, media 0, varianza 1, y una nueva constante. Y pues el truco es dividirlas. Divido una sobre la otra para poder matar el valor de la sigma. Nada más que la división aquí es un poco más truculenta. Entonces me pongo a calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad con respecto a la variable u de que el primer valor absoluto de u más v sobre 2 sea mayor o igual que una constante t, es un número fijo, u menos v? En la gráfica de la parte inferior, ustedes pueden ver que centrado en el valor menos v es la gráfica del valor absoluto de 1 más v sobre 2, ahí aparece el 2. Y centrado en el vértice v es 1 menos v multiplicado por una t. Como t la agarré estrictamente mayor que un medio, veo que el valores en los cuales se cumple la desigualdad de la probabilidad está limitado entre 2t menos 1 dividido sobre 2 más 1 más v. Bueno, está limitado como un intervalo finito. Entonces esta probabilidad yo la puedo calcular. Y es la integral del valor absoluto de la parte derecha. Y es valor absoluto porque a veces cambian, a la hora de poner el v negativo cambia de signo y como la probabilidad siempre es positiva, necesito poner valor absoluto, no hay ningún problema. Son cosas que se calculan fácilmente. Pues yo tengo una fórmula para esta probabilidad. Esta es la probabilidad de que u más v sobre 2 es mayor o igual que t por 1 menos v. Perfecto. ¿Qué tiene de bonita la integral? Si v es igual a 0, pues la integral es entre 0 y 0. Pues entonces el valor de la integral es igual a 0. Pero si v tiende a infinito, este intervalo, el intervalo de integración, se va corriendo hasta infinito. Acuérdense que t es constante. Es una constante fija. Entonces, el intervalo donde estoy integrando se va yendo hasta infinito. La exponencial, que es esta distribución gaussiana, que es la exponencial menos u cuadrada sobre 2, se va haciendo 0 y se hace 0 muy rápido cuando yo me voy a infinito. Acuérdense que es la campana y se va yendo a 0. Entonces, sin hacer, o sea, es fácil de entender que esta última integral es igual a 0, en v es igual a 0, o cuando v se va más o menos a infinito. ¿Qué significa esto? Esta integral es una función continua, en 0 vale 0, sube, vuelve, o sea, sube, toma un máximo y luego vuelve a bajar hasta ser el valor de 0. Ojo, toma un máximo. Entonces, para diferentes valores de t, yo puedo calcular cuál es la máxima probabilidad de este evento. Y ese es el truco. Ahí está. Estos son los cálculos. No necesitan hacerlos. Ahora, bueno, lo que pasa es que ahora u menos v lo pasé dividiendo para que todo se viera bonito a un solo lado. Y la probabilidad de que esta fracción, en valor absoluto, sea mayor o igual que 4.79 es menor o igual que el 10%, o sea, el máximo es 0.1. Si el valor de t lo pongo 9.65, el máximo es de 0.05. Y si lo pongo mayor o igual de 48.39, el máximo es de 0.01. Y de aquí yo puedo calcular intervalos de confianza. Yo puedo recuperar el valor de la mu. ¿Cómo le hago? Pues me acuerdo cuánto era u más v, cuánto era u, cuánto era v. No se los voy a recordar, es fácil de hacer. Y acuérdense que v es una constante fija. Estas son probabilidades con respecto a u. La v es fija. Entonces, si yo me pongo a hacer cálculos, el valor de la fracción va a ser igual a x más mu, x más mu es el valor del educated guess, menos 2 mu es el valor de la media que yo quiero conocer, sobre 2, x menos mu hat. De vuelta, como es una fracción, ya no aparece la sigma. Entonces yo tengo fórmulas de probabilidad, cómo calcular la probabilidad con ciertos parámetros, y ya no aparece la sigma. Metiendo un educated guess new, yo fui capaz de desaparecer la sigma. Bueno, yo no. Machol fue el que fue capaz de darse cuenta que en esta fracción se desaparecía la sigma. Bueno, puedo calcular intervalos de confianza. Si yo tengo una variable aleatoria con media y varianzas desconocidas, tome cualquier constante.
Es más, si usted no sabe cuál es el educated guess, tómelo al azar. Un educated guess new. Generalmente, si uno hace el experimento, uno sabe cuál es el educated guess. Si yo quiero hacer el experimento, cuál es la altura media de las personas en México, yo puedo hacer un educated guess fácilmente. Puedo decir es 1,70, porque he observado muchas personas, o pongo un metro si yo quiero, o lo puedo tomar al azar. Pero uno siempre más o menos tiene una idea de qué valor debe uno tomar como el educated guess en el experimento. Debe ser independiente de la variable. Es decir, el educated guess lo tengo yo que anotar antes de tomar la medida. Y definimos este valor S. Bueno, ahora lo pongo S. ¿Cómo se le llama este font? Es font alemán. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Es un font alemán. Y lo pongo igual a la diferencia de que X menos new. Y este es el intervalo de confianza. Y es un intervalo de confianza para la media de probabilidad P. Obviamente, si la probabilidad es del 90%, y yo supongo que la distribución es normal, pues es 4.79. Si la probabilidad es 95%, es 9.65, y la probabilidad es 99%, tengo que usar el valor 48.39. Ojo, si ustedes escuchan más o menos todo lo que dije, en ningún momento usé yo el hecho de que la distribución era normal. Cuando hice la comparación con la distribución de Cauchy, la distribución de Cauchy y la distribución TED-Student, necesito que la variable sea normal para que la suma y la diferencia sigan siendo distribución. La suma y diferencia de las muestras siga siendo distribución normal independiente. En este caso, como es una sola muestra y no estoy usando sumas o restas, ni siquiera divisiones de dos o más variables aleatorias, no importa la distribución. Entonces, los mismos cálculos los puedo hacer exactamente igual. Y si yo supongo que la variable tenía una distribución de Cauchy, entonces necesito usar los valores 3.16, 6.35, 31.86. Para las diferentes probabilidades, yo tengo el mismo intervalo de confianza. Y si la distribución es uniforme, es decir, yo sé que los valores están entre 0 y 1, y el promedio es 1, bueno, el promedio es un medio, puedo hacer los mismos cálculos. Aquí hago la comparación con la TED-Student. ¿Qué parámetros yo tendría si uso la TED-Student? Ojo, la TED-Student se usa con dos muestras. Esta es una TED-Student con dos muestras, grado de libertad 1. Lo que estoy haciendo aquí es nada más para comparar los valores del valor TDP. La TED-Student la calculo suponiendo que el new es otra variable aleatoria. Es decir, si yo tengo dos variables aleatorias, X e Y, necesito usar los valores TED-Student de 3.15, 6 y tantos, 31 y tantos, la misma fórmula para intervalo de confianza. Si yo no tengo dos variables aleatorias y solamente tengo una, pues yo meto un educated guess. Puedo hacer los cálculos, nada más que pues el educated guess no es lo mismo que una variable aleatoria, y el valor del parámetro TDP pues se empeora. O sea, si yo tuviera dos variables aleatorias sería 3 y tantos. Si nada más tengo una variable aleatoria y el educated guess es de 4 y tantos, ¿dónde están los valores? Compara entre normal y TED-Student. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Las ideas de Machol funcionan perfectamente para obtener un intervalo de confianza cuando solamente se tiene una muestra. Sin embargo, el intervalo de confianza no se va a ver muy bien. Es mejor si ustedes tienen dos muestras. Ya concluimos, es decir, si ustedes por casualidad solamente tienen una muestra, hicieron una prueba destructiva y tienen una muestra, usen el educated guess, pueden calcular intervalos de confianza sin ningún problema. Si tienen dos muestras, perfecto. Digo, dos mediciones, un experimento con dos mediciones, perfecto. Pueden usar la TED-Student. Lo que nos dice esto es que es posible hacer intervalos de confianza con una muestra. Es la primera parte que es asombrosa de estos cálculos. Pero hay algo más fino. ¿Qué es lo que nos está diciendo filosóficamente el trabajo de Machol? Si ustedes tienen una muestra, metan un educated guess, que es casi un sustituto de una muestra. Los parámetros son peores, pero casi un sustituto. Perfecto. Supónganse que ustedes hacen una prueba destructiva y tienen tres muestras. Un caso muy bonito. Pueden calcular intervalos de confianza para la media, para la varianza, usando las distribuciones TED-Student. Pero si seguimos las ideas de Machol, si ustedes tienen tres mediciones y meten un educated guess
van a tener un intervalo más pequeño, intervalo de confianza más pequeño que si solamente toman 3 mediciones. Es decir, los educated guess sí funcionan. No son tan buenos como una muestra, pero sí funcionan. Se los dejo de tarea. Si ustedes tienen una muestra con tantas variables, normales, independientes, todas con media y varianza desconocidas, tomen un educated guess y calcúlenme cuáles son los intervalos de confianza para la media y para la varianza, usando tanto los valores de la muestra como el educated guess. Es un ejercicio bastante interesante. Y ojo, no es fácil. ¿Por qué? Porque se tiene que superar el tamaño, se tiene que obtener intervalos de confianza más pequeños que los de TestStudio. Se los dejo de tarea, es bastante interesante. Bueno, espero que esta parte es la parte filosófica que quería explicarles con intervalos de confianza. Nosotros, hoy en día, cuando hacemos estadísticas, no estamos usando toda la información que podemos tomar. Los educated guess sirven para hacer estadísticas, nada más que no tienen la misma calidad que una muestra. Hay que tomar en cuenta eso, pero sí nos ayudan para hacer las cosas mejores. Perfecto. Espero que esa es la parte que se puedan tomarla de esta conferencia. Muchas gracias. Nada más una precaución. Como bien lo dijo Goethe, los matemáticos son una especie de francés. Lo que ustedes les digan lo van a traducir a su propio idioma y entonces va a significar algo absolutamente diferente. El problema es hacerlo en la vida real. Bueno, muchas gracias. Oye, padrísimo, padrísimo el material que nos enseñas. Me encantó, Gracias. me encantó. Y vamos, me pareció también muy interesante lo que nos comenta Sí, gracias. sobre la metodología para tomarnos, para poder hacer intervalos de confianza con solamente solamente una muestra. Me parece muy padre. Una preguntota, Dígame. Eduardo. ¿Me das chance de cargar tu presentación en donde voy a poner Sí, la... adelante. ¿Sí? Sí, entonces, Muchas gracias. ¿salgo yo o sale usted? No, 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 Ok. tú sigue ahí, está bien. Lo que pasa es que la presentación me gustó muchísimo. Creo que además le puede servir mucho a los alumnos. Fíjate que yo quería platicar algo, estaba reflexionando Bueno, mientras esta platicaba. presentación que le envío es la nueva versión. Si quiere, se la envío. Porque la versión anterior que le di es un poco más, tiene algunos errores. Hombre, sí, 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 lo voy a se la agradecer envío mucho. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, miren, el foro está abierto para preguntas al doctor Santillán Cerón. Eh, Digo, yo sé que soy el anfitrión de la sesión y bueno, pues en ese sentido voy a abusar un poquito de Sí, adelante. de mis poderes. Yo voy a hacer una pregunta, es una pregunta pues filosófica y es acerca de tu propia historia como profesor, como investigador, como profesional de este trabajo. Hace un momentito nos platicabas que bueno, la metodología para hacer intervalos con muestras pequeñas o con una sola muestra, pues en realidad no es muy conocida para los matemáticos, sino más bien para la gente de ingeniería eléctrica. Y nos platicabas acerca del III. Sí, perdón por la verdad. Así se No, le conoce en ingeniería eléctrica. no, está buenísimo, me encantó. La cosa es que la pregunta que yo tengo es filosófica y va en el sentido de, tú sabes esto precisamente porque como empezaste tu carrera en Sinvestav, en el departamento de control automático, ¿te interesó ¿Sí? seguir leyendo y por ahí agarraste y dijiste, ay, qué interesante esto? ¿O cómo fue que te llamó la atención eso a ti en especial? ¿Cuál? ¿Qué parte de eso? ¿La estadística o cuál? La, la parte de poder hacer pruebas ¿cómo se ¿Con llama? una sola muestra? Con una sola muestra. Es que es el reto que se le da a los matemáticos. O sea, cuando estaba yo en ingeniería eléctrica, muchos de los cálculos, muchas de las fórmulas las usamos sin ver las hipótesis. Es decir, usted le dicen, bueno, a ver, esta es la fórmula para la resistencia, bla, 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 bla.
y pues uno se queda, bueno, está bien, la usan lo demás. El problema que sale es que muchas veces no prestamos atención en cuáles son las hipótesis. Digamos, ese es parte del entrenamiento que se necesita la parte matemática. Es cuando te dicen, no, 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 espérate, sí, 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 está muy bien tu teorema y lo demás, muy bien el resultado, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Bajo qué hipótesis estás trabajando para que esto funcione? Entonces, la formalidad es lo que, o sea, no es solamente que estés en ingeniería eléctrica o en matemática, necesitas la combinación de ambas áreas. La idea de que se pueden hacer las cosas y luego la parte matemática, te dicen, sí, pero esta es la hipótesis. Y esa es una parte que como matemático, supongo que también a ustedes les ha de pasar como actuario, siempre se queda uno, está bien la fórmula para calcular ¿cómo le llaman ustedes a la varianza? La volatilidad, se forma muy Sí. bien, se calcula muy bien, cuáles son las hipótesis, ¿podemos extender las hipótesis? Es decir, este teorema está muy bonito bajo estas hipótesis y ustedes lo van a encontrar en matemática y decir, bueno, pues yo le voy a bajar las condiciones a las hipótesis. El resultado es tan interesante que yo quiero ver hasta dónde puedo llegar. O sea, es un reto que tiene uno como matemático, como niño chiquito, es que no puedes, no se puede. Ah, ¿cómo que no? Pues vamos a hacerlo. Sí, o sea, la única diferencia es que cuando lo hace uno en la vida real, es que no puedes pasar por las vías del tren, pues sí hay una razón para hacerlo. Como matemático no. Como matemático siempre digo, es que esto no se puede. A ver, ¿por qué no se puede? Es decir, me das un contraejemplo, o lo demuestro, o me das un contraejemplo. Y el contraejemplo es importante porque en verdad te enseña por qué no se pueden hacer las cosas. Entonces, lo mismo pasó aquí, o sea, las distribuciones, es que, bueno, empiezas desde que estaba yo en la secundaria, no, en la secundaria, en la preparatoria, primera calculadora que tenía, donde ya tenía estadísticas, y ves que puedes calcular la estadística, hay dos, puedes calcular la S dividiendo sobre la raíz de n, y la S dividiendo sobre la raíz de n menos 1. Primera pregunta, bueno, ¿por qué divides sobre n menos 1? Déjenme ver, déjenme poner a mover de vuelta aquí la distribución T-Stube. Esta de aquí. Sí. Entonces, cuando uno calcula una aproximación de la varianza, primero, bueno, ¿por qué n menos 1? ¿Por qué no n? Y eso no se lo explican a uno en ingeniería eléctrica. O sea, esta es la fórmula. Y se tiene que usar con n, pero en la calculadora hay fórmulas donde se divide sobre n, lo calcula automáticamente, y otras donde se divide sobre n menos 1. A ver, ¿por qué? O sea, Sí. entonces, la curiosidad como matemático es lo primero que me empezó a molestar. ¿Por qué tiene que ser n menos 1? Ya en la clase, en una clase, no fue con el profesor Onésimo, que fue con Héctor, estaba yo de metiche ahí, y ya te explican, es que si tú calculas la media de S cuadrada, esa es la Es que varianza, me sesgado. es un estadístico centrado en la varianza y tiene que ser n menos 1 por esto. Y ya te la crees, perfecto. Eso te explica por qué tienes que dividir sobre n menos 1. Perfecto. Y ya medio te convences de que necesitas al menos dos variables, dos muestras para poder hacer los cálculos. Muy bien. Pero, o sea, pero solamente por esta formulita de S cuadrada yo necesito tener dos muestras. Cuando uno se pone a analizar las distribuciones T-Student con intervalos de confianza, muestras pequeñas, la única razón por la que no funciona con una muestra es por la fórmula para S cuadrada. Es la única razón. Entonces dices, bueno, a ver, espérate. Igual como niño chiquito. ¿Quién dice que no se puede? Siempre te queda teoría, a ver, bueno, ¿qué se puede hacer si solamente tienes el caso de uno? No, es que necesitas calcular ese cuadrada, pues no lo calculo y ya. Digo, pues si te dicen que calcular ese cuadrado es el único obstáculo para que puedas hacer los cálculos con una muestra, pues no lo calculo. O sea, ese es, de vuelta, es la necedad de niño Del chiquito que tenemos matemático. las matemáticas, de Sí. decir, a ver, ¿cómo que no se puede? Quiero un contraejemplo. Y intentas calcular contraejemplos, haces los ejemplos de calculadora y no lo puedes encontrar. Y no lo puedes encontrar porque sí se puede con una muestra. Sí, generalmente uno termina intentando medio deducir la fórmula de Marshall, pero tomando el educated guess como cero. Sí. Dices, sí, pues es el cero. Sí, son intervalos de confianza muy grandes, pero sí se puede. Entonces, ya cuando empieza uno a darse cuenta de que la única restricción matemática
es que no hay contraejemplo, entonces debe ser verdad. Empiezan a hacer los cálculos y de repente se empiezan a buscar y termino viendo, mira, este es el artículo de Machol. Ya entendí por qué. Y entiendes no solamente la idea, lo que entiendes es que los cálculos que estabas haciendo estaban bien, pero al mismo tiempo está mal, al estilo Vilchis. Está bien, está mal. Están bien hechos, porque sí te da resultado, pero están mal porque estás tomando el educated guess como cero y es información que te sirve. Ya se hizo, y hace de 1966. Más ahorita mismo le envío el artículo de Machol, ya tengo aquí en la Sí, computadora. sí, por favor. Ya no se da cuenta, y es el momento eureka, donde dices, pues sí se puede, o sea, y sí se puede. El único problema es que el camino que a uno nos enseñaron de decir, use usted la distribución TED-Student, y si usa la distribución TED-Student, necesitas dividir por n-1, no puedes dividir por n porque las cosas no funcionan, te das cuenta, pues me estaban mintiendo, ¿no? Es el momento eureka, pero es lo que me gustaría que se quedaran aquí de esta conferencia. No se confíen en las fórmulas que les presentan. Sí, no. Si le dicen, no se puede, perfecto, dame el contraejemplo. Y si no existe el contraejemplo, en el momento de buscar un contraejemplo, es cuando uno descubre, pues sí se puede, ¿no? No, nada más que necesito seguir un camino diferente. Es la parte filosófica que es interesante, que deberían de tomarla. Bueno, a mí me ha servido mucho, o sea, esa necedad de, a ver, ¿cómo que no se puede? Sí, Pues ahora voy. Y digo, como niño pequeño, pues hay muchas cosas que no pueden hacer. Eso es cierto, no hay que exponerse. Bueno, sí, digamos que es un milagro que haya llegado yo a la edad adulta. Después les digo todas las cosas que hice como niño pequeño. Pero es esa necedad. Y en matemáticas no hay ningún problema, no pasa nada. Si se ponen de necios y se ponen a investigar por qué las cosas no funcionan. Y es lo mismo importante, es muy importante en los teoremas saber por qué algo funciona, pero también es muy importante saber por qué no funciona, por qué no se pueden reducir las hipótesis. Son los dos. Creo que las dos cosas tienen igual importancia. sí, tratar de encontrar condiciones suficientes que sean mínimas, ¿no? Ajá. Y si no, pues Muy bien. Perfecto. Oigan, pues el foro está abierto para recibir preguntas. Vamos a ver, dice ahí iPhone dice que muchas gracias y que muy buena plática. Fer Hernández Gracias. dice que me vas a cobrar una multota. Ya, eso ya pasó. Ok, vamos a ver entonces. Entonces nada más queda pendiente que me mandes por favor ya vi que me mandaste el artículo de El Machol. artículo, sí. Yo ahorita hago la impresión de la última versión de las filminas y se las envío. La Está verdad, padre espero que les haya funcionado, les haya servido mucho y les haya entrado la curiosidad de que la estadística, es que ahorita con la parte de grandes datos es truculento. Grandes datos puede significar o un montón de muestras, o sea, en el mismo experimento se hacen muchas muestras, o se hacen pocos experimentos, pero cada experimento les da un montón de datos. Entonces, Sí, la cuestión de pocas muestras sigue abierta en lo de grandes datos. O sea, no está muerto el problema. no, Y lo que nosotros casi no hacemos es decir, es que a ojo de buen cubero yo sé que este es el valor. Y esa es información válida que se debe de poder meter a las estadísticas. Y sí, claro. nos ayuda. Y de nuevo desde un punto de vista filosófico, ¿no? O sea, ahorita que tan ninguneado está el aporte del ser humano al problema estadístico, Ajá, a ver, pues aquí hay conocimiento humano, o sí. sea, mi mejor estimación que le puede servir al modelo que va a calcular Ujú. lo que sea, ¿no? Muy bien. Oigan, veo alumnos, veo investigadores, acabo de ver a Luis Felipe Llanos por ahí. El foro, el propósito de este foro, damas, caballeros, es precisamente poner en conexión investigadores. Este es el momento. Entonces, pues aunque sea para decir hola, a ver quién quiere platicar. Hola Daniel, Hola Luis Hola, ¿qué Felipe. tal? ¿Cómo hola están? Eduardo. Oye, yo Mucho tengo gusto. una duda porque igual le ha venido regando toda mi vida.
y creo que ya no lo quiero regar. Dígame. Yo lo que he hecho, pues un estilo que he hecho es, yo hago un piloto de muestra. Ajá. O sea, y tengo un número mágico, yo le llamo el 10. O sea, levanto 10 datos, Ok. de ahí saco una desviación estándar, digamos, de protozoario, o sea, muy chiquita, y esa es la que utilizo para calcular el tamaño de muestra de veras. ¿Tú qué opinas de ese esquema, Eduardo? A ver, de vuelta, el problema es que cuando usted calcula la desviación estándar, bueno, déjeme llamar la varianza porque Sí. prefiero hacerlo, evitar meter la raíz cuadrada. Y lo que pasa es que también lo que estoy mostrando en la pantalla, espero que la vea, cuando se calcula el S cuadrada, ese es de vuelta un estadístico que tiene cierta distribución y que está centrada sobre la varianza verdadera. Entonces, lo que yo le recomendaría es que igual calculara un intervalo de confianza para la varianza verdadera y a partir del valor del S cuadrado, usted estime cuál es el sigma cuadrado máximo y el sigma cuadrado mínimo que debe usar. Correcto. Si yo quiero, déjeme buscar en internet cuál es es muy extremadamente fácil. Si Danielito me pasa su correo electrónico, déjeme buscar en internet y le muestro cómo se calculan los intervalos de confianza para la varianza. El problema es que no me sé las memorias, tengo mala memoria para las fórmulas y antes de equivocarme, mejor le mando cuál es la distribución exacta. Porque así usted podría decir, bueno, lo que pasa es que si yo calculo el S cuadrada con 10 muestras, no hay ningún problema. Pues la varianza, si yo quiero trabajar con un 90%, 95, 99% de confianza, yo sé que la varianza real sigma cuadrada está entre tanto y tanto. Ya con esos dos valores, usted calcula cuál debería de ser el tamaño de muestra con el valor mínimo de la varianza o con el valor máximo, que es lo mejor. Ya tiene un poquito más de seguridad. Correcto, creo que es ¿Okay? muy buena pista. Creo que Ajá. va a afinar mi puntería, seguir con mi número mágico de 10, Sí. De pero hecho, sacar el intervalo de confianza de ese cuadrado, pues me encantó. De hecho, hay otra cosa más importante. El número mágico de 10 no se crea que es tan raro. Por ejemplo, trabajando aquí en áreas biológicas, como necesitan repetir muchos experimentos, generalmente toman 9 muestras, 9 experimentos, y luego los agrupan de 3 en 3, hacen los promedios para tener solamente 3 valores, y sobre esos 3 promedios calculan el intervalo de confianza. Okay. O sea, las reglas de cómo hacer estadísticas no se crea que son tan, es una parte de feeling, una parte de conocimiento humano, una parte de cómo se hacen cómo se han hecho las cosas hasta ahora, y otra parte de cálculos. Entonces, lo del número mágico de 10 no es tanto malo, o sea, diga, aquí en Asimestal lo trabajan con 9. Okay. Perfecto. Muchísimas Sí, gracias, Eduardo. Te agradezco igualmente. mucho. Ay, perdón. Muy bien, seguimos teniendo el foro abierto para preguntas. Entonces, no sé si hay alguna más de parte de alguien en el público. Vamos a dar 5, 4, 3, 2, 1. ¿Nos animan? Ya nos animaron. Bueno, Está muy bien. la verdad, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. No solamente por mostrarles que se pueden hacer las cosas con muestras pequeñas, sino creo que lo más interesante es la filosofía que hay detrás de los cálculos estadísticos, que es una parte que muchas veces no la entendemos por qué son así. Así es, especialmente estudiando esta clase de disciplinas, o sea, en actuaría y bueno, pues en lo que tiene que ver con los grandes datos, pues estas fórmulas están ahí todo el tiempo y de repente resulta que viene un investigador al final de nuestros estudios académicos de licenciatura, nos dice todo esto y nos hace, ay caray, ¿sí? Fórmulas que ya teníamos pues dominadas, ¿no? Así que Sí. uno pensaría que ya no hay nada nuevo, que no hay nada nuevo abajo del sol, como dice la forma clásica, y no, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Así es, así es. A ver, nos están poniendo un comentario. Adelante. Dice el doctor Luis Felipe que si yo les voy a mandar la presentación, Sí,
Sí la voy a mandar, pero la voy a mandar a través de la liga en YouTube, ahí va a estar. ¿Eh? Okay. Y las filminas ahorita se las comunico. Es que tengo algún problemita ahorita con otra computadora. Necesito quitarme una computadora. Tengo las dos pantallas una enfrente del otro. Por Ajá. eso parece que siempre muevo la imagen, digo, muevo la vista de un lugar para otro. Perfecto. Pues muy bien, vamos a despedir entonces con un video chiquitín. Y bueno, pues gracias, doctor Santillán. Un Muchas abrazote. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad fue un placer. Gracias, Gracias. gracias. Muy bien, pues hasta luego. Hasta luego.